En una fresca mañana que traía los últimos susurros del verano, la tranquilidad de la vieja casa fue perturbada por el sonido del scooter del cartero. Era un sonido muy conocido por sus habitantes, que señalaba la llegada de noticias del mundo exterior a su aislada existencia. La casa, enclavada entre imponentes robles, había visto generaciones de risas, lágrimas e innumerables historias desarrollarse entre sus paredes. Y hoy estaba a punto de presenciar el comienzo de otra historia extraordinaria. La matriarca de la casa, Eleanor, con su cabello plateado elegantemente recogido hacia atrás y sus ojos reflejando sabiduría y un toque de picardía, fue la primera en notar el sobre. No era como los demás. Este estaba sellado con un sello de cera, un anacronismo en la era digital, que deja entrever la gravedad de su contenido. Con manos que habían sentido tanto la ternura del amor como la dureza de la vida, abrió la carta con cuidado. Mientras Eleanor leía, su expresión pasó de la curiosidad a la contemplación. La carta era de una vieja amiga, alguien cuya vida se había entrelazado con la de ella en su juventud, pero que desde entonces había tomado un camino diferente. Las palabras estaban cargadas de una finalidad que solo llega cuando uno enfrenta su mortalidad. Hablaba de promesas hechas hace mucho tiempo, de amor perdido y encontrado, y de un legado que debía preservarse. Pero lo más intrigante es que contenía una petición, o más bien dos peticiones, que cambiarían el curso de la vida de su familia. La carta sacudió los cimientos mismos de los planes de Eleanor para sus últimos años. Le pedía que adoptara formalmente a su hijo, Thomas, un hombre de buen corazón de poco más de 30 años que había crecido, creyendo que Eleanor era su madre. La verdad sobre su ascendencia, un secreto celosamente guardado, era conocida solo por unos pocos. La segunda petición fue aún más sorprendente: asegurar que su nieta, Amelia, una joven de 25 años enérgica e independiente con sueños propios, se casara con un hombre elegido por su viejo amigo. A medida que el sol ascendía, iluminando las cortinas de encaje y la carta que tenía en las manos, Eleanor supo que la tranquilidad de sus vidas estaba a punto de verse perturbada. Reflexionó sobre las implicaciones de cumplir con estos pedidos, los secretos que tendrían que ser revelados y el potencial tanto de dolor como de alegría. Fue un momento lleno de incertidumbre, pero Eleanor sintió que se formaba una resolución en su interior. Entonces decidió convocar una reunión familiar. Había llegado el momento de compartir el contenido de la carta, de revelar los secretos que se habían guardado durante demasiado tiempo y de poner en marcha los acontecimientos que conducirían al cumplimiento de los últimos deseos de su vieja amiga. Mientras la familia se reunía, cada miembro con sus propias esperanzas y aprensiones, Eleanor se preparó para unir el pasado con el futuro, sin saber cómo estas revelaciones entrelazarían el siguiente capítulo de su historia. Así comienza una historia sobre el descubrimiento de verdades ocultas, sobre vínculos probados y fortalecidos, y sobre el amor en sus múltiples formas. Una historia que, como el cambio de estaciones en la antigua casa, traería consigo momentos de reflexión, cambio y, en definitiva, renovación. Mientras los últimos rayos del sol de la tarde se filtraban a través de los vitrales del salón, proyectando un caleidoscopio de colores sobre los muebles antiguos, la familia se reunió, cada miembro con una mezcla de curiosidad y preocupación. El salón, con sus paredes revestidas de retratos de antepasados y estantes llenos de libros desde el suelo hasta el techo, siempre había sido un lugar importante para la familia, una sala donde se tomaban decisiones y se hacían anuncios. Eleanor estaba en la cabecera de la habitación, con una postura imponente pero reconfortante. A su lado, Thomas, con su comportamiento amable y sus ojos pensativos, pareció prepararse, sintiendo el peso del momento. Frente a ellos, Amelia, vibrante y ferozmente independiente, estaba sentada con una inclinación escéptica de la cabeza. Sus ojos expresivos traicionaban un atisbo de resistencia al cambio no solicitado que se cernía sobre su vida. Aclarándose la garganta, Eleanor comenzó: «Los he llamado aquí para compartir algo importante, una decisión que nos afecta a todos». Su voz, firme y tranquila, contradecía la confusión de emociones que había sentido desde que leyó la carta. «He recibido una petición de un viejo amigo,
Una persona que ha desempeñado un papel crucial en nuestras vidas, aunque de una manera que quizás aún no comprendas del todo. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras asimilaran, y luego continuó. La primera solicitud es que adopte formalmente a Thomas. Un grito ahogado colectivo llenó la habitación y todos los ojos se volvieron hacia Thomas, cuya expresión era una mezcla de sorpresa y confusión. Eleanor extendió la mano y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Thomas, siempre has sido mi hijo en todo lo que importa. Esta formalidad es un deseo de alguien muy querido para mí y tiene sus razones que compartiré con el tiempo. Al centrar su atención en Amelia, la expresión de Eleanor se suavizó. La segunda petición es para ti, Amelia. Nuestro amigo te ha pedido que te cases con un hombre de su elección. La reacción de Amelia fue inmediata y visceral. ¿Casarme? ¿Pero por qué? ¿Y con alguien que nunca he conocido? Su voz se elevó, teñida de incredulidad y desafío. Eleanor levantó la mano pidiendo paciencia. Sé que esto es un shock y nunca te preguntaría esto sin una muy buena razón. Hay mucho más en esta historia, secretos que se han mantenido durante demasiado tiempo. Es hora de que salgan a la luz. La habitación quedó en silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj del pie, marcando el paso del tiempo mientras Eleanor comenzaba a desenredar los hilos de un pasado oculto durante mucho tiempo. Habló de su juventud, de promesas hechas a la sombra de la guerra y la separación, del amor perdido y encontrado, y de un vínculo entre amigos que trascendió el tiempo y las circunstancias. A medida que se desarrolló la historia, la conmoción inicial dio paso a una profunda curiosidad colectiva. Thomas y Amelia, aunque todavía procesaban las implicaciones de los anuncios de Eleanor, comenzaron a ver los contornos de un panorama más amplio, uno que conectaba sus historias personales con un tapiz de lealtad, sacrificio y amor familiar. El encuentro concluyó con más preguntas que respuestas, pero con el compromiso de explorar este camino juntos como familia. Para Thomas, fue un viaje para descubrir las raíces de su identidad. Para Amelia, fue un desafío a su independencia y a su futuro. Y para Eleanor, fue el cumplimiento de una promesa hecha hace mucho tiempo, una promesa que ahora podría unir a su familia o separarla. Mientras la familia se dispersaba, el peso de la revelación permaneció en el aire, un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y la naturaleza impredecible de la vida misma. Pero en medio de la incertidumbre, había un rayo de esperanza, la sensación de que, juntos, podrían superar los desafíos que se avecinaban y tal vez encontrar algo hermoso y duradero en el proceso. El amanecer del día siguiente encontró a Thomas parado en el borde de la propiedad familiar, contemplando las colinas que habían sido el telón de fondo de su infancia. La revelación de su adopción, aunque no del todo inesperada, había despertado algo muy profundo en su interior. Se dio cuenta de que la comprensión de su identidad era como un rompecabezas al que le faltaban piezas, y ahora se veía obligado a encontrarlas. Impulsado por una nueva determinación, Thomas decidió embarcarse en un viaje para descubrir la verdad sobre sus padres biológicos. Su primer paso fue visitar el archivo de la ciudad, un lugar que recordaba haber visitado cuando era niño, lleno de documentos polvorientos y libros de contabilidad antiguos. El archivero, el señor Peterson, un hombre enjuto con inclinación por la historia y memoria para los detalles, saludó a Thomas con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Thomas, ¿qué te trae por aquí?», preguntó mirando por encima de sus gafas. «Estoy buscando información sobre mis padres biológicos», respondió Thomas, su voz firme pero revelando un trasfondo de emoción. El señor Peterson asintió, comprendiendo el peso de semejante búsqueda. Condujo a Thomas a una sección del archivo que albergaba actas de nacimiento, certificados de matrimonio y recortes de periódicos antiguos. Juntos, revisaron los documentos, el silencio de la habitación interrumpido por el paso de las páginas y el ocasional crujido del suelo de madera. Después de horas de búsqueda, la perseverancia de Thomas se vio recompensada. Encontraron un certificado de nacimiento con su nombre, en el que figuraban sus padres biológicos. Los nombres no le resultaban familiares, pero la dirección indicada no lo era. Era una pequeña cabaña en las afueras de un pueblo vecino, un lugar por el que Thomas había pasado innumerables veces sin saber su significado. Armado con esta nueva información,
Thomas le dio las gracias al señor Peterson y se dirigió a la cabaña. Mientras conducía por el paisaje familiar, pero ahora transformado, sintió una mezcla de anticipación y aprensión. ¿Qué encontraría? ¿Tendría la cabaña las respuestas que buscaba o sería otro callejón sin salida? La cabaña, cuando apareció a la vista, era tan modesta como la recordaba. Una estructura simple, cubierta de hiedra, con las ventanas mirando hacia afuera como ojos vigilantes. Thomas llamó a la puerta con el corazón acelerado. La puerta se abrió para revelar a una mujer mayor, con el rostro marcado por el tiempo, pero con los ojos brillantes de inteligencia y calidez. Miró a Thomas por un momento antes de que una expresión de reconocimiento apareciera en su rostro. «¿Tomás?», preguntó, con la voz temblando de emoción. «Sí», respondió Thomas, sorprendido. «¿Me conoces?». La mujer asintió, con lágrimas en los ojos. «He esperado mucho tiempo por este día», dijo, haciéndose a un lado para darle la bienvenida. Cuando Thomas cruzó el umbral, entró en un mundo lleno de recuerdos, fotografías y recuerdos de una vida que nunca había conocido, pero era intrínsecamente parte de. La mujer, que se presentó como Mary, era hermana de su madre biológica. A través de sus historias, Thomas conoció el amor de sus padres, sus luchas y la desgarradora decisión de confiarlo al cuidado de Eleanor, una decisión tomada por amor y desesperación. Las horas pasaron mientras Mary llenaba los espacios en blanco de la herencia de Thomas. Cada historia era un hilo que lo volvía a tejer en el tejido de su familia biológica. Se enteró de los sueños de sus padres para él, de su amor que trascendía su ausencia y de cómo Eleanor, una amiga de la familia, había prometido criarlo como si fuera suyo. Al salir de la cabaña esa noche, Thomas sintió una sensación de plenitud que nunca había conocido. El viaje le había revelado no solo la verdad sobre su pasado, sino que también le había mostrado la profundidad del amor y el sacrificio que habían dado forma a su vida. Mientras conducía de regreso a la finca familiar, la puesta de sol pintó el cielo en tonos dorados y carmesí, un telón de fondo apropiado para el final de su búsqueda. Se dio cuenta de que, si bien el día había respondido muchas preguntas, también había abierto la puerta a nuevas relaciones y posibilidades. El viaje de Thomas no solo lo acercó a comprender su propia historia, sino que también lo preparó para enfrentar los desafíos de la familia con un renovado sentido de propósito y pertenencia. El camino que tenía por delante era incierto, pero por primera vez Thomas se sintió preparado para recorrerlo, armado con la verdad de sus orígenes y el amor de sus dos familias. Amelia se encontraba en la encrucijada de su vida. La revelación de los deseos de su abuela arrojaba largas sombras sobre sus bien trazados planes. La idea de casarse con un hombre elegido por otra persona, incluso si esa persona fuera su querida abuela, chocaba violentamente con su espíritu ferozmente independiente. Sin embargo, el misterio de la petición de su abuela, entrelazado con el legado de secretos que ahora están apareciendo, la obligó a al menos explorar las razones detrás de una demanda tan poco ortodoxa. Decidida a afrontar la situación de frente, Amelia decidió conocer al hombre que su abuela había elegido para ella. Ella abordó este encuentro no como un paso hacia el matrimonio, sino como una aventura de investigación. Comprender las intenciones de su abuela y ver de primera mano quién era este hombre que supuestamente le sentaba tan bien. La reunión se celebró en un pintoresco café ubicado en el corazón de su ciudad, un lugar familiar para Amelia y lleno de la comodidad de muchas tardes solitarias pasadas con libros y café. Mientras esperaba, Amelia se encontró observando la puerta con una mezcla de curiosidad y escepticismo cada vez que se abría, preguntándose por el extraño que pronto podría entrar en su vida. Entonces apareció, un hombre de paso tranquilo y un comportamiento que equilibraba la confianza con una pizca de curiosidad reservada. Sus ojos encontraron los de ella inmediatamente, como si la hubiera conocido desde siempre, y en ese momento Amelia sintió una sacudida inesperada, una conexión que no había anticipado. «¿Amelia?», preguntó, su voz con una calidez que alivió la tensión que ella había estado cargando. «Sí, y tú debes ser Julian», respondió ella, desarmada por su sonrisa genuina.
La conversación que siguió fue sorprendentemente sencilla. Julian era elocuente, reflexivo y, Amelia tuvo que admitir, intrigante. Compartió su comprensión de la situación y reveló que él también estaba desconcertado por el acuerdo, pero se sentía obligado a honrar los últimos deseos de una mujer que había sido como una segunda madre para él. Mientras hablaban, Amelia descubrió que Julian no era el extraño que había imaginado, sino un tapiz de historias y experiencias que resonaban con las suyas. Era un artista apasionado por utilizar su trabajo para marcar la diferencia, para traer belleza y consideración al mundo. Sus sueños, sus ambiciones, todos le hablaban a Amelia en un idioma que no esperaba escuchar. La reunión terminó con la promesa de volver a encontrarse, no como posibles cónyuges, sino como dos individuos que buscaban comprender la intrincada red de promesas y secretos que los había llevado a esta coyuntura. Amelia salió del café con un torbellino de emociones. La confusión y la resistencia aún persistían, pero ahora mezcladas con curiosidad y una innegable chispa de interés en Julian. A medida que los días se convirtieron en semanas, sus reuniones continuaron. Cada encuentro revelaba más capas de sus personalidades y el vínculo extraño y convincente que parecía acercarlos más. Amelia se encontró atrapada en un torbellino de emociones, cada momento con Julian desafiando sus ideas preconcebidas y abriendo su corazón a posibilidades que nunca se había atrevido a considerar. El viaje que había comenzado con resistencia y escepticismo, poco a poco se transformó en un viaje de descubrimiento y conexión. Amelia empezó a ver a Julián no como una imposición, sino como un regalo, un compañero que entendía sus sueños y compartía sus valores. Y a la luz de esta nueva conexión, la idea de casarse con Julian ya no parecía una obligación, sino una elección que podía tomar, no por su abuela, sino por ella misma. Sin embargo, mientras Amelia se encontraba al borde de este futuro inesperado, sabía que el camino por delante no estaba exento de desafíos. Los secretos del pasado todavía cobraban gran importancia, proyectando largas sombras que amenazaban con alterar la frágil paz que habían encontrado. Amelia se dio cuenta de que abrazar este futuro significaba no solo aceptar a Julian en su vida, sino también enfrentar los misterios que los habían unido, desenredar los hilos del pasado para tejer un nuevo tapiz para el futuro. Mientras el otoño pintaba el paisaje con sus tonos ámbar, la familia se reunió una vez más en la calidez de la antigua casa, un lugar que se había convertido en un santuario para su historia en desarrollo. Eleanor, con la sabiduría de sus años, había observado la floreciente relación entre Amelia y Julian con tranquila satisfacción, sabiendo que las semillas que había sembrado estaban echando raíces de la manera que había esperado, pero que no se atrevía a esperar del todo. Sin embargo, había llegado el momento de abordar el meollo del asunto, de revelar los estratos de la historia y las promesas que habían conducido a sus sorprendentes pedidos. El aire estaba cargado de anticipación cuando la familia se reunió alrededor de la chimenea. El crepitar del fuego era un relajante telón de fondo para las revelaciones que estaban a punto de desarrollarse. Eleanor comenzó contando su juventud, una época de tumulto y agitación, cuando los lazos de amistad se forjaron en el fuego de la adversidad compartida. Habló del abuelo de Amelia, un hombre de gran integridad y bondad, que había sido su ancla durante aquellos tiempos turbulentos. Su fallecimiento había dejado un vacío, llenado únicamente por la promesa que ella le había hecho en su lecho de muerte. Una promesa de salvaguardar su legado y asegurar la felicidad de sus descendientes. Luego, la historia se fue entrelazando a través de los años, tocando las vidas de los padres biológicos de Thomas, dos almas perdidas demasiado pronto, dejando atrás un hijo y una red de secretos que Eleanor había jurado proteger. Su voz temblaba mientras recordaba el día en que había recibido a Thomas en su casa, cumpliendo una promesa silenciosa hecha a un amigo caído de criarlo como si fuera suyo. Pero fue la historia de Julian la que unió a la familia, pendiente de cada palabra. Resultó que Julian era el nieto de la amiga más querida de Eleanor, una mujer que la había apoyado en los mejores y peores momentos. Antes de la muerte de su amiga, habían hecho un pacto, una promesa de que sus nietos se unirían, no solo en matrimonio, sino con un propósito, para llevar adelante el legado de sus familias,
entrelazando sus destinos en un vínculo de amor y misión compartida. La revelación fue recibida con una mezcla de asombro y reflexión. El acuerdo, alguna vez visto a través de una lente de obligación, ahora apareció como un tapiz meticulosamente tejido de amor, pérdida y legado. Los ojos de Elinor brillaron mientras compartía la última pieza del rompecabezas. Una carta de su difunta amiga, confiándole este último deseo, un testimonio de su vínculo de por vida y la esperanza para el futuro de sus nietos. Mientras la familia absorbía el peso de las revelaciones de Elinor, la habitación quedó envuelta en un profundo silencio, un momento colectivo de respeto por la profundidad de los vínculos que habían dado forma a sus vidas. Thomas, comprendiendo ahora el verdadero alcance de las acciones de su abuela, sintió una oleada de gratitud y amor. Amelia, cuando su resistencia anterior se desvaneció, vio a su abuela no como una entrometida en su vida, sino como la guardiana de un profundo legado. Las discusiones que siguieron estuvieron llenas de preguntas, reflexiones y una sensación de asombro ante las intrincadas conexiones que los unían. Para Amelia y Julian, la historia arrojó una nueva luz sobre su relación, transformándola de un acuerdo forzado a un viaje compartido, imbuido de significado y propósito. Se dieron cuenta de que su unión no era solo el cumplimiento de una promesa, sino la continuación de un legado que trascendía sus deseos individuales. La velada llegó a su fin con un sentido de unidad y propósito. La familia, alguna vez fragmentada por secretos e incertidumbres, ahora se mantuvo unida, fortalecida por la verdad y la fuerza de su historia compartida. Para Elinor, la carga de sus secretos se alivió y fue reemplazada por la alegría de ver a su familia embarcarse en un nuevo capítulo, con sus caminos iluminados por el legado de amor y promesa que ella había guardado tan fielmente. Cuando las llamas de la chimenea se redujeron a brasas, la familia se dispersó y cada miembro llevaba consigo las piezas de una historia que moldearía sus vidas para siempre. La noche era tranquila, pero la casa, con sus paredes llenas de historia, susurraba la promesa del mañana, un testimonio del poder perdurable del amor y el legado. En los días que siguieron a las revelaciones de Elinor, la familia se encontró navegando por el nuevo panorama de sus relaciones con un sentido de propósito y una comprensión renovada. Para Thomas, las verdades sobre sus orígenes y la profundidad del compromiso de Elinor con él le habían inculcado un profundo sentido de pertenencia e identidad. Buscó profundizar la conexión con la historia de su familia biológica, pasando más tiempo con tía Mary, cuyas historias de sus padres llenaban los colores de su pasado. El viaje de autodescubrimiento de Thomas se convirtió en un catalizador para la familia, fomentando conversaciones abiertas sobre su historia compartida y sus esperanzas individuales para el futuro. A través de estos diálogos surgió una capa oculta de su historia colectiva, que reveló conexiones y legados entrelazados con el tejido más amplio de la historia de la comunidad. Mientras tanto, Amelia se vio atraída por la narrativa de la generación de su abuela, una historia de resiliencia, amor y promesas que se extendió por décadas. El peso del legado que debía llevar adelante con Julian ya no parecía una imposición sino un privilegio. Juntos comenzaron a explorar cómo podrían honrar este legado mientras forjaban su propio camino. Cuando el otoño dio paso a la frescura del comienzo del invierno, Amelia y Julian se embarcaron en un proyecto que simbolizaba su compromiso con el legado de sus familias y su propio futuro. Aprovechando los talentos artísticos de Julian y la pasión de Amelia por la justicia social, planearon una exposición que contaría la historia de la generación de sus abuelos, destacando los temas del amor, la pérdida y el legado a través del arte, las cartas y los recuerdos. El proyecto acercó a la familia. Cada miembro contribuyó a su manera. Elinor, con su riqueza de historias y recuerdos, se convirtió en el espíritu guía de la exposición. Thomas, junto con la tía Mary, trabajó para incluir la historia de sus padres biológicos, proporcionando un capítulo conmovedor a la narrativa. A medida que la exposición tomó forma, la comunidad empezó a darse cuenta. La historia de dos familias, unidas por promesas y amor, resonó en muchos, recordándoles el poder duradero de la conexión y el legado. Los medios locales se enteraron del proyecto y pronto la exposición se convirtió en un evento muy esperado que atrajo el interés más allá de las fronteras de la ciudad.
La noche de inauguración de la exposición fue un testimonio del viaje que había emprendido la familia. El espacio de la galería, lleno de pinturas, fotografías y cartas, vibraba con las voces de los asistentes. Cada pieza contaba una parte de una historia más amplia. Amelia y Julian, uno al lado del otro, dieron la bienvenida a los invitados. Su conexión era palpable y su propósito compartido brillaba. Lo más destacado de la noche fue la inauguración de una pieza colaborativa creada por Julian, un impresionante mural que capturó la esencia de su legado compartido. La pieza, un tapiz vibrante de colores y formas, representaba dos árboles con raíces entrelazadas, creciendo juntos hacia el cielo. Debajo, una placa tenía una cita de la carta de la amiga de Eleanor, un recordatorio de la promesa que los había unido a todos. A medida que iba cayendo la noche, la familia se reunió bajo el mural, con sus rostros iluminados por el suave brillo de las luces de la galería. Había una sensación de logro y una alegría profunda y compartida. No solo habían honrado el pasado, sino que también habían sentado las bases de su futuro, un futuro construido sobre el amor, la comprensión y la fuerza de sus vínculos. La exposición fue más que un éxito. Fue una celebración de la interconexión de la vida, un tributo al pasado y un faro para el futuro. Para Amelia y Julian, marcó el comienzo de su viaje juntos, no solo como socios, sino como custodios de un rico legado que llevarían adelante en su propio futuro, sea lo que sea que les depare. Mientras el brillo del éxito de la exposición persistía en los corazones de todos los involucrados, Amelia y Julian se encontraron en una encrucijada, tambaleándose al borde de un futuro que ahora podrían forjar juntos. La exposición no solo había acercado a sus familias, sino que también había profundizado su conexión, tejiendo sus vidas con hilos de comprensión, respeto y un amor floreciente. Después de la exposición, la ciudad bullía de conversaciones sobre las historias que había revelado, el legado de amor y las promesas cumplidas. Para Amelia y Julian, la experiencia había cristalizado sus sentimientos mutuos, transformando su asociación inicialmente reticente en un vínculo genuino. Se mantuvieron unidos no por obligación, sino por un deseo mutuo de honrar el pasado mientras elaboraban su propio futuro compartido. En medio de esta nueva claridad, Julián llevó a Amelia a caminar por el parque más antiguo de la ciudad, un lugar lleno de recuerdos y testigos silenciosos de innumerables momentos de la historia. Fue allí, bajo los robles centenarios, donde Julián se detuvo y se volvió hacia Amelia con una mirada de seria determinación. «Amelia», comenzó con voz firme, «estos últimos meses me han demostrado que lo que comenzó como una promesa se ha convertido en algo mucho más profundo. Veo un futuro contigo, uno que honra nuestro legado, pero que también es exclusivamente nuestro. No quiero apresurarte, pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti son reales y profundos». Amelia, desconcertada por la sinceridad y profundidad de la confesión de Julián, se vio envuelta en una oleada de emoción. De hecho, el viaje que habían emprendido había transformado su escepticismo inicial en un profundo afecto y respeto por Julián. Se dio cuenta de que sus sentimientos habían evolucionado y reflejaban los de él en profundidad y sinceridad. «Julián», respondió con la voz llena de emoción, «nunca hubiera imaginado que los deseos de nuestras abuelas nos llevarían hasta aquí. Pero no puedo negar que lo que siento por ti no se parece a nada que haya experimentado. Te has convertido en una parte integral de mi vida y yo también veo un futuro contigo». Su conversación marcó un punto de inflexión, un reconocimiento mutuo de sus sentimientos y del potencial de una vida compartida. Mientras continuaban su caminata, la conversación giró hacia los sueños del futuro, los viajes que emprenderían, las causas que defenderían y la familia que esperaban formar, una familia que llevaría adelante el legado de amor y propósito inculcados por sus antepasados. En las semanas siguientes, Amelia y Julián comenzaron a tejer estos sueños en el tejido de su realidad. Exploraron formas de fusionar sus pasiones y talentos, planificando proyectos que beneficiarían a su comunidad y más allá. Su relación, arraigada en una base de valores compartidos y respeto mutuo, se fortaleció cada día que pasaba, un testimonio del poder duradero del amor y la casualidad del destino. La familia,
al presenciar la floreciente relación entre Amelia y Julian, sintió una sensación colectiva de paz y plenitud. Eleanor, en particular, vio en ellos la culminación de las esperanzas de su amiga y las suyas propias, un testimonio vivo del poder de las promesas cumplidas y de las misteriosas formas en que se desarrolla la vida. Mientras el otoño se convertía en invierno, trayendo consigo la promesa de renovación, Amelia y Julian permanecieron juntos, preparados para embarcarse en un nuevo capítulo de su historia. Entendieron que el camino por delante no siempre sería fácil, que habría desafíos que afrontar y obstáculos que superar. Pero también sabían que los enfrentarían juntos, fortalecidos por el amor de sus familias, la fuerza de su vínculo y el legado que los había unido. La historia de Amelia y Julian, entrelazada con las historias de sus antepasados, se convirtió en un faro de esperanza en su comunidad, un recordatorio de que el amor, cuando se alimenta con intención y respeto, puede trascender los límites del tiempo y las circunstancias, tejiendo un tapiz de conexión que perdura. Mientras el invierno cubría la ciudad con su manto sereno, Eleanor se tomó un momento para reflexionar sobre el viaje que su familia había emprendido desde la revelación de sus secretos guardados durante mucho tiempo. La calidez del fuego en su sala de estar contrastaba con el frío del exterior, de la misma manera que la calidez de las revelaciones había contrastado con el escalofrío inicial de la sorpresa. Fue durante una de esas noches de reflexión que decidió que era hora de compartir la última pieza del rompecabezas, un secreto que había mantenido cerca, temiendo su impacto pero sabiendo que su revelación era inevitable para que la familia realmente avanzara. Al reunir a la familia una vez más, Eleanor reveló la existencia de una parte oculta de su propiedad, un terreno que había pertenecido al abuelo de Amelia y que ahora estaba destinado a Amelia y Julian. Esta tierra, repleta de historia y belleza natural, fue concebida como un lienzo para sus sueños, un lugar donde pudieran construir un futuro que honrara su pasado y al mismo tiempo alimentara sus aspiraciones. Amelia y Julian escucharon con asombro mientras Eleanor describía la tierra, su significado y su visión para su futuro. No fue solo un regalo de propiedad, sino un símbolo de confianza y creencia en su visión y amor. Esta revelación aportó una nueva profundidad a su comprensión de las intenciones de Eleanor y del legado que se les había confiado. Fue una manifestación física de las promesas hechas y cumplidas, una parte tangible de su herencia que debía ser apreciada y desarrollada. Al día siguiente, bajo un cielo azul brillante que prometía la llegada de la primavera, Eleanor condujo a Amelia y Julian a tierra. Mientras caminaban por los campos, el potencial del lugar se desarrolló ante ellos, un lugar para el arte, la comunidad y el crecimiento. Imaginaron un espacio que pudiera albergar talleres de arte, jardines comunitarios y eventos que unieran a las personas, combinando la visión artística de Julian con la pasión de Amelia por la participación comunitaria. Inspirados por las posibilidades, Amelia y Julian comenzaron a hacer planes. Se involucraron con arquitectos y planificadores, pero no con cualquiera. Eligieron a aquellos que compartían su visión de la sostenibilidad y la comunidad. Su proyecto se convirtió en un faro para una vida innovadora y ecológica, incorporando arte y naturaleza de una manera que inspiró a otros en la ciudad y más allá. A medida que el proyecto tomó forma, la comunidad se unió a ellos, ofreciéndoles apoyo, experiencia y entusiasmo. La tierra, que alguna vez fue una parte tranquila de la finca, bullía de actividad y promesas. Se convirtió en un símbolo de esperanza, innovación y el poder de los sueños compartidos, encarnando el espíritu de legado y visión de futuro que Eleanor había esperado inspirar. El viaje desde la revelación de los secretos de Eleanor hasta la realización del sueño de Amelia y Julian fue un testimonio de la fuerza de los lazos familiares y la resistencia del amor. Fue un recordatorio de que, si bien nuestro pasado nos moldea, no estamos limitados por él. Podemos optar por construir un futuro que honre de dónde venimos y al mismo tiempo refleje quiénes somos y aspiramos a ser. En pleno invierno, bajo la atenta mirada de sus antepasados y la mirada esperanzada de los venideros, el proyecto de Amelia y Julian se erigió como un faro de luz,
una promesa de renovación y crecimiento en las estaciones venideras. A medida que el proyecto en el terreno recién revelado comenzó a tomar forma, Amelia y Julian se encontraron en el corazón de un floreciente movimiento comunitario. Su visión de un espacio que armonizara el arte, la naturaleza y la sostenibilidad había tocado la fibra sensible de la gente mucho más allá de sus expectativas iniciales. Era como si la tierra misma, imbuida de la historia y el amor de generaciones, estuviera prestando su energía a su esfuerzo, ayudando a hacer crecer no solo plantas y edificios, sino también los vínculos entre las personas. En este ambiente de creación y comunidad, la pareja decidió formalizar su compromiso mutuo. Su compromiso no estuvo marcado por grandes gestos ni fiestas lujosas, sino por una promesa simple y sincera hecha bajo el dosel de árboles centenarios en su tierra. Esta promesa no era solo para los demás, sino también para el legado que se les había confiado y para la comunidad que estaban ayudando a construir. Fue un momento de profundo amor y compromiso, presenciado por los árboles silenciosos y la tierra vibrante que pronto daría los frutos de su visión compartida. Comenzaron los preparativos para su boda, entrelazados con el desarrollo del terreno. Imaginaron una ceremonia que reflejara sus valores, una celebración del amor, la familia y la comunidad. La boda se celebraría en el propio terreno, simbolizando el comienzo de su nueva vida juntos sobre la base de las esperanzas y sueños de sus antepasados. La comunidad que los había apoyado en su proyecto se unió una vez más, esta vez para ayudar a crear una boda que sería recordada por generaciones. A medida que se acercaba el día de la boda, el proyecto ya había comenzado a transformar el terreno. Los jardines florecieron con flores y vegetales, instalaciones de arte salpicaron el paisaje y se levantaron estructuras ecológicas diseñadas para inspirar y educar. Fue un testimonio de lo que se podía lograr cuando las personas se unían con una visión compartida y proporcionó el telón de fondo perfecto para la unión de Amelia y Julian. El día de la boda llegó bañado por la luz de un suave sol primaveral. Se reunieron amigos, familiares y miembros de la comunidad. Cada persona era un hilo en el tejido de las vidas de Amelia y Julian. La ceremonia fue una hermosa combinación de tradición e innovación, honrando el pasado y mirando hacia el futuro. Se intercambiaron votos en medio de la belleza natural de la tierra. Cada palabra fue una semilla plantada para el futuro que crecerían juntos. Mientras las celebraciones continuaban hasta la noche, Elinor observó las festividades con el corazón lleno. El viaje desde el descubrimiento de la carta de su vieja amiga hasta ese momento había sido largo y en ocasiones plagado de incertidumbre. Pero al ver la alegría y la unidad que la rodeaban, supo que todos los desafíos habían valido la pena. La tierra, que alguna vez fue un testimonio silencioso de las promesas hechas, ahora estaba viva con la promesa del mañana, un faro de esperanza y amor que continuaría creciendo e inspirando. La boda de Amelia y Julian no fue solo el comienzo de su vida matrimonial, sino también una celebración del poder duradero de la familia, la amistad y el compromiso de hacer del mundo un lugar mejor. A medida que se acercaba el primer aniversario de The Legacy Gardens, Amelia y Julian decidieron conmemorar la ocasión con un festival que celebraba la comunidad, el medio ambiente y las artes. Este festival, concebido como un evento anual, fue una forma de reflexionar sobre el crecimiento del año pasado, no solo el florecimiento físico de los jardines, sino las raíces cada vez más profundas de su proyecto dentro de la comunidad. Iba a ser un día de alegría, aprendizaje y gratitud, un símbolo de los ciclos de crecimiento y renovación que representaban The Legacy Gardens. La planificación del festival fue un esfuerzo comunitario, con voluntarios de todos los ámbitos de la vida que se unieron para contribuir con sus habilidades y pasión. Se invitó a artistas locales a exponer sus trabajos, se organizaron talleres sobre sostenibilidad y los agricultores de las zonas circundantes instalaron puestos para vender sus productos orgánicos. El festival iba a ser un tapiz del talento y la dedicación local, una muestra de los principios que defendían The Legacy Gardens. Amelia y Julián, en medio de este torbellino de actividad, encontraron momentos de tranquila reflexión en su viaje. Se maravillaron de cómo las semillas de su visión habían germinado en una vibrante iniciativa comunitaria que afectó a tantas vidas.
Para ellos, el festival no fue solo una celebración, sino una reafirmación de su compromiso mutuo y de la misión en la que se habían embarcado. Era un reflejo de su amor, un amor que había crecido y florecido en el terreno fértil de sueños y desafíos compartidos. El día del festival amaneció claro y brillante. Los jardines eran un derroche de color y vida. La música llenó el aire, mezclándose con las risas y charlas de los asistentes. Los niños participaron en búsquedas del tesoro en la naturaleza. Los adultos asistieron a talleres sobre permacultura y vida ecológica, y todos disfrutaron de la comida local preparada por voluntarios de la comunidad. Legacy Gardens estaba vivo con el espíritu de comunidad y la alegría del logro colectivo. Lo más destacado del festival fue la inauguración de una nueva instalación en el jardín conmemorativo, una escultura encargada por Amelia y Julian, creada por un artista local. La escultura, un hermoso entrelazamiento de materiales naturales y reciclados, representaba el ciclo de la vida y la interconexión de todos los seres vivos. Estaba dedicado a las generaciones pasadas, presentes y futuras, un símbolo del legado duradero que The Legacy Gardens pretendía fomentar. Cuando el festival llegó a su fin, con el sol poniente proyectando un brillo dorado sobre los jardines, Amelia y Julian estaban tomados de la mano, rodeados de amigos, familiares y miembros de la comunidad. Compartieron una mirada de profunda gratitud y amor, sabiendo que el éxito del día era un testimonio de la fortaleza de su asociación y la visión compartida que los había unido. Los Legacy Gardens, que alguna vez fueron un sueño, se habían convertido en un faro de esperanza y un lugar de reunión, crecimiento y gratitud, que encarna el legado de amor, compromiso y comunidad que habían prometido defender. A medida que las estaciones cambiaron y los años transcurrieron, The Legacy Gardens floreció en más de lo que Amelia y Julian jamás podrían haber imaginado. Se convirtió en un santuario no solo para la flora y la fauna que prosperaban dentro de sus límites, sino también para las personas a las que acogió. El festival anual creció, marcando cada año nuevos logros, nuevas conexiones y el florecimiento continuo de la comunidad que lo rodea. Este crecimiento fue un testimonio del poder duradero de la visión de Amelia y Julian, una visión que había sido alimentada con amor, dedicación y un compromiso inquebrantable con los valores fundamentales. Al reflexionar sobre el viaje, Amelia se maravilló de cómo habían evolucionado los jardines, reflejando la evolución de su relación con Julian. Juntos, enfrentaron desafíos y celebraron victorias, y su amor se profundizó con cada experiencia compartida. Los jardines fueron una manifestación física de su viaje, cada árbol y flor un capítulo de su historia, cada nuevo proyecto un reflejo de su crecimiento como socios y como individuos. Habían creado más que un espacio, habían fomentado un legado vivo de su amor y compromiso para marcar la diferencia. Julian también sintió una profunda conexión con la tierra y la vida que sustentaba. Vio en cada instalación de arte, cada edificio ecológico y cada reunión comunitaria la realización de un sueño que alguna vez le había parecido tan intangible. Los jardines eran un lienzo para su creatividad, un lugar donde su arte podía inspirar e involucrar, donde sus acciones podían contribuir a una narrativa más amplia de gestión ambiental y resiliencia comunitaria. Junto con Amelia, había sentado las bases para un futuro que prometía crecimiento, innovación y conexión continuos. Los Legacy Gardens también se convirtieron en un faro para el cambio ambiental y social, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscaban aprender de sus éxitos y replicar su modelo. Amelia y Julian se encontraron al frente de una conversación global sobre sostenibilidad, participación comunitaria y el papel del arte en el cambio social. Su historia y la historia de The Legacy Gardens sirvieron como un poderoso recordatorio de lo que se puede lograr cuando la pasión se combina con un propósito y cuando las personas se unen en pos de un objetivo común. En medio de este torbellino de crecimiento y reconocimiento, la pareja nunca perdió de vista el significado personal de The Legacy Gardens. Seguía siendo, ante todo, un testimonio de su amor, un lugar donde siempre podían encontrar consuelo, inspiración y alegría. Fue aquí donde celebraron aniversarios, dieron la bienvenida a nuevas generaciones a su familia y continuaron soñando con el futuro.
Los jardines eran una constante en sus vidas, una fuente de estabilidad y fortaleza que reflejaba la naturaleza duradera de su vínculo. Mientras miraban hacia el futuro, Amelia y Julian se llenaron de una sensación de esperanza y anticipación. Imaginaron que The Legacy Gardens continuaría evolucionando, inspirando y educando, para ser un lugar donde la comunidad pudiera reunirse para celebrar la vida en todas sus formas. También se vieron a sí mismos creciendo con los jardines, su amor y compromiso mutuo y su misión compartida más fuerte que nunca. El viaje que habían emprendido, inspirados por una promesa y un pedazo de tierra, se había convertido en el trabajo de una vida, un legado de amor y un faro de posibilidades para el mundo. En el corazón de The Legacy Gardens, bajo el dosel de las estrellas, permanecieron juntos, agradecidos por el pasado, felices en el presente y esperanzados en el futuro. Su historia era un testimonio del poder del amor, la visión y la comunidad. A medida que cambiaron las estaciones y transcurrieron los años, The Legacy Gardens floreció hasta convertirse en más de lo que Amelia y Julian jamás hubieran imaginado. Se convirtió en un santuario no solo para la flora y la fauna que prosperaban dentro de sus límites, sino también para las personas a las que acogió. El festival anual creció, marcando cada año nuevos logros, nuevas conexiones y el florecimiento continuo de la comunidad que lo rodea. Este crecimiento fue un testimonio del poder duradero de la visión de Amelia y Julian, una visión que había sido alimentada con amor, dedicación y un compromiso inquebrantable con los valores fundamentales. Al reflexionar sobre el viaje, Amelia se maravilló de cómo habían evolucionado los jardines, reflejando la evolución de su relación con Julian. Juntos, enfrentaron desafíos y celebraron victorias, y su amor se profundizó con cada experiencia compartida. Los jardines fueron una manifestación física de su viaje, cada árbol y flor un capítulo de su historia, cada nuevo proyecto un reflejo de su crecimiento como socios y como individuos. Habían creado más que un espacio, habían fomentado un legado vivo de su amor y compromiso para marcar la diferencia. Julian también sintió una profunda conexión con la tierra y la vida que sustentaba. Vio en cada instalación de arte, cada edificio ecológico y cada reunión comunitaria la realización de un sueño que alguna vez le había parecido tan intangible. Los jardines eran un lienzo para su creatividad, un lugar donde su arte podía inspirar e involucrar, donde sus acciones podían contribuir a una narrativa más amplia de gestión ambiental y resiliencia comunitaria. Junto con Amelia, había sentado las bases para un futuro que prometía crecimiento, innovación y conexión continuos. Los Legacy Gardens también se convirtieron en un faro para el cambio ambiental y social, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscaban aprender de sus éxitos y replicar su modelo. Amelia y Julian se encontraron al frente de una conversación global sobre sostenibilidad, participación comunitaria y el papel del arte en el cambio social. Su historia y la historia de The Legacy Gardens sirvieron como un poderoso recordatorio de lo que se puede lograr cuando la pasión se combina con un propósito y cuando las personas se unen en pos de un objetivo común. En medio de este torbellino de crecimiento y reconocimiento, la pareja nunca perdió de vista el significado personal de The Legacy Gardens. Seguía siendo, ante todo, un testimonio de su amor, un lugar donde siempre podían encontrar consuelo, inspiración y alegría. Fue aquí donde celebraron aniversarios, dieron la bienvenida a nuevas generaciones a su familia y continuaron soñando con el futuro. Los jardines eran una constante en sus vidas, una fuente de estabilidad y fortaleza que reflejaba la naturaleza duradera de su vínculo. Mientras miraban hacia el futuro, Amelia y Julian se llenaron de una sensación de esperanza y anticipación. Imaginaron que The Legacy Gardens continuaría evolucionando, inspirando y educando, para ser un lugar donde la comunidad pudiera reunirse para celebrar la vida en todas sus formas. También se vieron a sí mismos creciendo con los jardines, su amor y compromiso mutuo y su misión compartida más fuerte que nunca. El viaje que habían emprendido, inspirados por una promesa y un pedazo de tierra, se había convertido en el trabajo de una vida, un legado de amor y un faro de posibilidades para el mundo. En el corazón de The Legacy Gardens, bajo el dosel de las estrellas, permanecieron juntos,
agradecidos por el pasado, felices en el presente y esperanzados en el futuro. Su historia era un testimonio del poder del amor, la visión y la comunidad.